¿Crees que conoces la Biblia? La Navidad, los 10 mandamientos, la resurrección de Cristo. Pero eso es solo lo que te han permitido saber. Bajo la superficie hay historias muy distintas. Ángeles que parecen máquinas, gigantes que devoraban a las personas, hechiceros que invocaban a profetas muertos, hermanos de Jesús de los que la iglesia prefiere no hablar. Y todavía más abajo están los textos prohibidos, teorías sobre intervención de seres de otros mundos, secretos enterrados en los archivos del Vaticano. Este es el iceberg bíblico. Poca gente se detiene a pensar que la fecha 25 de diciembre no está relacionada con el verdadero nacimiento de Jesús. En los evangelios no se menciona una fecha exacta, y los pastores, como escribe el evangelista Lucas en el capítulo 2, cuidaban sus rebaños de noche en el campo, algo poco probable en invierno en Judea. Los historiadores creen que Cristo nació en primavera u otoño, probablemente entre el año 6 y el año 4 antes de nuestra era. La fecha 25 de diciembre fue elegida por la Iglesia primitiva en el siglo IV para reemplazar la celebración pagana del Sol Invicto, que los romanos festejaban en el día del solsticio de invierno. En las diferentes tradiciones cristianas, la Navidad se celebra de distintas formas. Los católicos y protestantes el 25 de diciembre según el calendario gregoriano, y los ortodoxos el 7 de enero según el calendario juliano. Es interesante notar que los magos del Oriente llegaron a Jesús no al pesebre, sino a la casa, como escribe el evangelista Mateo en el capítulo 2, cuando el niño tenía ya varios meses. Esta historia muestra cómo las tradiciones eclesiásticas se entrelazan con la realidad histórica. Diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia no es un solo libro, sino toda una biblioteca de 66 a 77 libros, dependiendo de la denominación, dividida en dos grandes secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo antiguo, entre el siglo XIII y el siglo II antes de nuestra era. Incluye la Torá, es decir, el Pentateuco de Moisés, libros históricos, salmos y profecías. Son textos sagrados del judaísmo que describen la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel y la alianza entre Dios e Israel. La idea central es la ley de Moisés con sus 613 mandamientos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego antiguo en el siglo I y II de nuestra era. Consta de los 4 evangelios, biografías de Jesús, el libro de los Hechos, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis de Juan. La idea central es la salvación mediante la fe en Cristo, Quien, como dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Para los cristianos, el Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo, sino que lo complementa. Los judíos reconocen únicamente el Tanaj, Antiguo Testamento, y no consideran a Jesús el Mesías. Comprender esta diferencia es clave para entender la teología cristiana. Ángeles. Hoy imaginamos a los ángeles como seres tiernos con alas blancas y halos, Pero la descripción bíblica es muy diferente. En las Escrituras, los ángeles son poderosos seres espirituales, mensajeros de Dios. La palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero. Su primera frase al encontrarse con los humanos casi siempre es «no teman», como en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, porque su apariencia infunde temor. La Biblia describe diferentes órdenes de ángeles. Los serafines con 6 alas cubiertas de ojos, como escribe el profeta Isaías en el capítulo 6. Los querubines con 4 rostros, de hombre, león, toro y águila, como describe Ezequiel en el capítulo 1. Los tronos u ofanim, ruedas dentro de ruedas cubiertas de ojos, también en la visión de Ezequiel. El arcángel Miguel lidera el ejército celestial y Gabriel trae los mensajes más importantes. En el libro apócrifo de Enoc se mencionan ángeles caídos, los vigilantes, que descendieron a la tierra y tomaron por esposas a las hijas de los hombres, engendrando a los gigantes Nefilim. Los ángeles bíblicos son guerreros temibles, no tiernos cupidos. Elohim. En el texto original del Antiguo Testamento, Dios a menudo se llama Elohim, Una palabra que encierra un enigma lingüístico. Elohim es el plural de Eloah, que significa Dios. Literalmente se traduce como dioses. Sin embargo, los verbos y pronombres se usan en singular. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen.
como está escrito en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. ¿Por qué nuestra? La explicación tradicional de los teólogos es el plural de majestad, similar al nosotros real, o una referencia a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque el judaísmo no reconoce tal concepto. Existen otras teorías. Algunos investigadores ven un eco del politeísmo antiguo. Quizá los primeros judíos creían en varios dioses y el monoteísmo se consolidó después. En el Salmo 81 está escrito: Dios se ha colocado en la asamblea de los dioses. ¿Qué significa esto? La cuestión de Elohim muestra cómo los idiomas antiguos pueden ocultar significados inesperados. Yahvé. El nombre personal de Dios en la Biblia son las 4 letras Yadové, llamadas tetragramatón. Nadie sabe con certeza cómo se pronunciaba. En la escritura hebrea antigua no había vocales. Los judíos consideraban el nombre de Dios tan sagrado que temían pronunciarlo en vano. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, como está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20. Al leer el texto, reemplazaban el nombre por Adonai, Señor, o Elohim, Dios. Con el tiempo se olvidó la pronunciación correcta. En la Edad Media, traductores cristianos insertaron las vocales de Adonai en Yadové, formando la palabra híbrida Jehová, probablemente incorrecta. Los estudios modernos reconstruyen la pronunciación como Yahvé, basada en transcripciones griegas. El nombre quizá proviene del verbo ser y significa el que es o el existente. Dios se presentó así a Moisés en la zarza ardiente: Yo soy el que soy, como está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. La pérdida de la pronunciación del nombre de Dios es uno de los mayores misterios lingüísticos de la historia. 12 apóstoles. Jesús eligió 12 discípulos, apóstoles, para difundir su enseñanza por el mundo. El número 12 es simbólico. Corresponde a las 12 tribus de Israel. Según los evangelios eran Pedro, Simón, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Natanael, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el traidor. Tras la traición y suicidio de Judas, los apóstoles eligieron a Matías para restaurar el número 12, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 26. Más tarde, Pablo, que no pertenecía al círculo original, también se consideró apóstol tras encontrarse con el Cristo resucitado en el camino a Damasco. La mayoría de los apóstoles murió como mártir. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma, Andrés en una cruz en forma de X, Santiago decapitado. Solo Juan, según la tradición, murió de viejo en la isla de Patmos, escribiendo allí el Apocalipsis. La historia de los apóstoles es la historia de la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. Acontecimientos sobrenaturales en el Nuevo Testamento. Los evangelios están llenos de milagros realizados por Jesús, confirmando su origen divino. El primer milagro ocurrió en la boda de Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino, según cuenta el evangelista Juan en el capítulo 2. Curó ciegos, sordos, leprosos, expulsó demonios. En total se registran unos 35 milagros en los evangelios. Los más sorprendentes: caminar sobre el agua, como escribe el evangelista Mateo en el capítulo 14, alimentar a 5,000 personas con 5 panes, como cuenta Marcos en el capítulo 6, resucitar a Lázaro tras 4 días en la tumba, según Juan en el capítulo 11. Pero el milagro principal es la propia resurrección de Cristo al tercer día después de la crucifixión. Tumba vacía, apariciones a los discípulos, ascensión al cielo. Sin estos hechos no existiría el cristianismo. El apóstol Pablo escribió: Si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe, como está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Para los creyentes, son hechos históricos; para los escépticos, mitos o alegorías religiosas. Lo sobrenatural en el Nuevo Testamento es el fundamento de la fe cristiana. Santa Trinidad. Una de las ideas más complejas del cristianismo es la Santa Trinidad. Dios existe como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sigue siendo un solo Dios. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia.
La doctrina se formuló en los concilios eclesiásticos del siglo IV, Concilio de Nicea del año 325, Concilio de Constantinopla del año 381, para responder a herejías que negaban la divinidad de Cristo. Sus fundamentos se encuentran en los textos: la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, las palabras de Jesús, yo y el Padre somos uno, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Explicar la Trinidad lógicamente es imposible, una paradoja aceptada por fe. San Patricio usó la metáfora del trébol, 3 hojas, pero un solo trébol. Otros comparan los estados del agua, hielo, líquido, vapor, pero la esencia es una. El judaísmo y el islam rechazan la Trinidad como violación del monoteísmo. Algunas corrientes cristianas, como los unitarios, tampoco la aceptan. La Trinidad es un misterio que supera la comprensión humana. María Magdalena. María Magdalena es una de las figuras más malinterpretadas del Nuevo Testamento, rodeada de mitos y suposiciones. En los Evangelios se menciona como una seguidora fiel de Jesús, de quien expulsó 7 demonios, como escribe el evangelista Lucas en el capítulo 8. Estuvo presente en la crucifixión, cuando la mayoría de los apóstoles huyeron, y fue la primera persona en ver al Cristo resucitado, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20. A ella Jesús le dijo, no me toques, y le encargó anunciar a los apóstoles la resurrección. Por eso se la llama apóstol de los apóstoles. El mito de que María era prostituta surgió por confundirla con una pecadora anónima que ungió los pies de Jesús, como relata Lucas en el capítulo 7. El Papa Gregorio Magno en el siglo VI las unió en una sola figura, un error que perduró siglos. Solo en 1969 la Iglesia Católica reconoció oficialmente la equivocación. En el Evangelio apócrifo de María, fechado en el siglo II de nuestra era, se la muestra como discípula favorita de Cristo, lo que generó celos en Pedro. La historia de María Magdalena muestra cómo incluso en los textos sagrados las imágenes pueden distorsionarse. Lilith. Lilith es una figura enigmática mencionada en la Biblia solo una vez, pero rodeada de muchas leyendas. En el libro del profeta Isaías, capítulo 34, versículo 14, entre la descripción de la tierra devastada de Edom aparece la palabra Lilith, en la traducción sinodal, espíritu nocturno. ¿Quién es? En la mitología mesopotámica, Lilith es un demonio de la noche, mujer alada que secuestra bebés. La leyenda más conocida sobre Lilith no es bíblica, sino de la literatura mística judía llamada Alfabeto de Ben Sira, fechada entre el siglo VII y X de nuestra era. Según este texto, Lilith fue la primera esposa de Adán, creada de la tierra como él. Se negó a someterse a Adán, diciendo, ¿por qué tengo que estar abajo? Somos iguales. Y voló del Edén. Dios envió 3 ángeles para traerla de vuelta, pero ella se negó. Entonces se creó a Eva del costado de Adán para que fuera obediente. No es una historia canónica, pero influyó en la cultura y teología feminista. Lilith es un ejemplo de cómo los mitos complementan los textos religiosos. Ascensión. Una de las doctrinas escatológicas más debatidas en el cristianismo es la idea del rapto, cuando los creyentes serán llevados al cielo antes del fin del mundo. El texto principal son las palabras del apóstol Pablo: el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Como está escrito en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Se describe una transformación instantánea, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. La interpretación popular. Millones de cristianos desaparecerán de calles, autos y aviones, mientras los restantes enfrentarán 7 años de gran tribulación y el gobierno del anticristo. Esta idea fue desarrollada en el siglo XIX por John Darby y se difundió ampliamente en el protestantismo evangélico, sobre todo con la serie de libros Dejados atrás. Sin embargo, muchas confesiones cristianas, católicas, ortodoxas, no aceptan esta doctrina, considerando el rapto una metáfora de la segunda venida. La cuestión del rapto divide al mundo cristiano en diferentes escuelas escatológicas. Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es la reliquia más sagrada del antiguo Israel,
y su paradero sigue siendo un gran misterio. Según el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos del 10 al 22, Dios ordenó a Moisés fabricar un cofre de madera de acacia recubierto de oro puro. Dentro se guardaban las tablas de la ley con los 10 mandamientos, el maná del cielo y la vara de Aarón. La tapa, llamada propiciatorio, estaba adornada con 2 querubines de oro, entre los cuales se creía que residía la presencia de Yahvé, la Shejiná. El arca poseía gran poder. Las aguas del Jordán se abrieron ante ella, como describe el libro de Josué capítulo 3. Al tocarla, cayeron las murallas de Jericó, según el capítulo 6 del mismo libro. Pero también era mortalmente peligrosa. Cuando Uzá intentó sostener el arca que se caía, fue inmediatamente fulminado, como dice el segundo libro de Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7. El arca se guardaba en el Santo de los Santos del Templo de Jerusalén. Tras la destrucción del templo por los babilonios en el año 586 antes de nuestra era, el arca desapareció. Existen versiones: escondida bajo el monte del templo, llevada a Etiopía, según su tradición en la iglesia de Santa María de Sión, o destruida. La búsqueda del arca de la alianza continúa hasta hoy. Destino de Judas. Judas Iscariote es el nombre más maldito del cristianismo, pero incluso su muerte está envuelta en contradicciones que la Iglesia no ha logrado explicar hasta hoy. El Evangelio de Mateo en el capítulo 27 narra que después de la traición, Judas se arrepintió, devolvió las 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes diciendo: «Pequé al entregar sangre inocente», y luego fue a ahorcarse. Los sacerdotes usaron ese dinero de sangre para comprar el campo del alfarero como lugar de entierro para extranjeros. Desde entonces se le llamó Acéldama, campo de sangre. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 18, la historia es totalmente distinta. Judas compró él mismo un campo con el dinero de la traición. Cayó allí de cabeza y su vientre se abrió y todas sus entrañas se derramaron. El lugar también se llama Campo de Sangre, pero porque allí se derramó su sangre. 2 textos canónicos del Nuevo Testamento, 2 muertes diferentes. ¿Se ahorcó o cayó? ¿Se arrepintió o compró la tierra con calma? ¿Quién adquirió el campo maldito? La Iglesia antigua intentó explicar que tal vez Judas se ahorcó, la cuerda se rompió, cayó y su cuerpo se desgarró. Pero es solo un intento de remendar una grieta en el texto sagrado. Y en el Evangelio apócrifo de Judas, descubierto en el año 1970, Iscariote aparece no como traidor, sino como el único discípulo que comprendió la verdadera misión de Cristo. ¿Cuál es la muerte verdadera de Judas? ¿O acaso ambas versiones ocultan algo más profundo? El gran diluvio. La historia del arca de Noé parece un cuento infantil, pero detrás se esconde una de las catástrofes más antiguas y misteriosas de la humanidad. Según el libro de Génesis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, Dios decidió destruir a la humanidad corrompida mediante las aguas del diluvio, salvando solo al justo Noé, a su familia y a una pareja de cada especie animal. Llovió durante 40 días y 40 noches, y las aguas cubrieron incluso las montañas más altas. Después del diluvio, el arca se detuvo en las montañas de Ararat, pero lo sorprendente es que relatos semejantes al gran diluvio existen entre decenas de pueblos en todo el mundo. En el poema épico sumerio de Gilgamesh, escrito 1000 años antes de la Biblia, el héroe Utnapishtim construye un barco por orden del dios Ea y se salva del diluvio enviado por dioses airados. Los detalles coinciden de manera asombrosa: las dimensiones de la nave, los animales a bordo, el ave exploradora, la montaña donde se detuvo el barco. Geólogos modernos han encontrado rastros de una inundación catastrófica en la región del Mar Negro hace unos 7500 años. Las aguas del Mediterráneo rompieron el istmo y cubrieron una enorme zona en cuestión de meses. ¿Puede ser que ese evento sea la base del mito? ¿O el diluvio fue una catástrofe global cuya memoria conservaron todos los pueblos? La Biblia dice que las aguas cubrieron toda la tierra, pero no existen pruebas geológicas de un diluvio universal. La pregunta sigue abierta. ¿Fue el diluvio una tragedia local o realmente destruyó una civilización antigua? El trono de Dios. El profeta Ezequiel, en el capítulo 1, describe una visión del trono de Dios, y no se parece a nada que exista en la tierra. Ve a 4 seres vivientes, cada uno con 4 rostros: humano, león,
toro y águila. Tienen 4 alas y piernas rectas como las de un toro, brillantes como el bronce. Junto a cada uno hay una rueda dentro de otra rueda, llena de ojos alrededor del borde. Sobre ellos hay algo parecido a un trono de zafiro, y en el trono, una figura semejante a un hombre envuelto en fuego y resplandor. Estos son los querubines y ofanines, seres angélicos superiores que custodian el trono del Altísimo. La visión es tan extraordinaria que ha generado miles de interpretaciones, desde las místicas hasta las ufológicas. Enoc. Enoc es una de las figuras más enigmáticas del Antiguo Testamento, un hombre que no murió, sino que fue llevado vivo al cielo por Dios. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 64, se dice de él solo unas cuantas líneas. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Tenía 365 años, mucho menos que otros patriarcas que vivieron entre 800 y 900 años. Simplemente desapareció, igual que más tarde el profeta Elías, elevado en un carro de fuego. Pero el libro apócrifo de Enoc revela una historia extraordinaria. Enoc fue llevado a los cielos, donde se le mostró la estructura del universo, 7 cielos, el infierno y el lugar del juicio futuro. Vio a los ángeles caídos, los vigilantes, encadenados en el abismo por haber descendido a la tierra y tomado mujeres humanas, engendrando a los gigantes Nefilim. Enoc conoció los nombres secretos de los ángeles y recibió conocimiento sobre el calendario, la astronomía y el fin del mundo. Enoc es el único hombre que llegó a convertirse en ángel, un puente entre lo terrenal y lo celestial. La transfiguración del Señor. Uno de los eventos más misteriosos del Nuevo Testamento es el momento en que los apóstoles contemplaron la verdadera naturaleza divina de Cristo. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta, según la tradición, el monte Tabor. Allí se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. A su lado aparecieron Moisés y Elías, los 2 grandes profetas del Antiguo Testamento. Conversaban con Cristo. Luego una nube los cubrió y desde la nube se escuchó una voz. «Este es mi Hijo amado, a él escuchen». Los apóstoles cayeron al suelo llenos de temor. La transfiguración fue la prueba de la divinidad de Cristo, el instante en que lo celestial irrumpió en lo terrenal. Satanás, príncipe de este mundo. Cristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, da al diablo un título extraño, príncipe de este mundo. ¿Qué significa? No solo un ángel caído, sino el gobernante del mundo material. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, lo llama el Dios de este siglo, que ciega la mente de los incrédulos. Esto plantea una pregunta incómoda. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué Satanás tiene tanto poder? Los gnósticos de los primeros siglos enseñaban que el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por un demiurgo maligno, un arconte, señor de la materia. La Iglesia Ortodoxa y la Católica rechazaron el gnosticismo como herejía, pero queda la pregunta, ¿por qué el mal es tan fuerte en un mundo creado por un Dios bueno? Mamona. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, Cristo pronuncia una frase desconcertante. No pueden servir a Dios y a Mamona. Mamona no es solo una palabra que significa riqueza. En arameo, mamón se refiere al dinero, pero Jesús lo personifica poniéndolo al mismo nivel que Dios. Los textos cristianos más antiguos interpretan a Mamona como un demonio de la avaricia, uno de los príncipes del infierno. En la demonología medieval, Mamona es un arcidemonio que tienta a las personas con la codicia y el materialismo. Cristo advirtió que el dinero no es solo metal, sino una fuerza espiritual que exige devoción. El episodio extraño durante el arresto de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52, aparece un episodio breve y casi accidental que no se menciona en ningún otro lugar, y precisamente por eso resulta inquietante. Cuando los guardias arrestaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, lo seguía un joven envuelto en una simple tela sobre el cuerpo desnudo. Los guardias lo sujetaron, pero él dejó la tela y escapó desnudo. ¿Quién era? ¿Por qué seguía a Cristo sin ropa, cubierto solo por un lienzo? ¿Por qué este detalle aparece en el Evangelio?
La interpretación tradicional dice que era el propio evangelista Marcos quien estuvo presente como joven durante el arresto. Incluyó el episodio como una firma discreta: yo estuve allí. Pero, ¿por qué estaba desnudo? Otras versiones dicen que era un joven rico de una casa cercana que se despertó por el ruido y salió a ver qué ocurría. O un discípulo secreto que realizaba un bautismo nocturno o un rito de iniciación en un estanque cercano, pues en la iglesia primitiva el bautismo se realizaba desnudo. Los textos gnósticos proponen otra interpretación. El joven simboliza el alma que intenta seguir a Cristo, pero que pierde el cuerpo, la envoltura material, y huye desnuda, es decir, espiritualmente libre. La versión más inquietante dice que el lienzo, sindón en griego, es una tela funeraria. La misma palabra se usa para la mortaja en la que envolvieron el cuerpo de Cristo. Tal vez el joven representa a la muerte o a un ángel, presente simbólicamente al inicio de la pasión. El Evangelio de Marcos conserva este episodio sin explicaciones. ¿Quién fue el joven desnudo? Sigue siendo un misterio. Los años perdidos de Jesús. Los evangelios narran el nacimiento de Cristo y su ministerio, que comenzó a los 30 años. Pero, ¿qué ocurrió entre los 12 y los 30? Los textos canónicos guardan silencio. Existen leyendas: que viajó a la India y estudió budismo, que vivió en Egipto entre los esenios, que fue iniciado en misterios sagrados. Manuscritos tibetanos mencionan a un santo llamado Isa, que habría estudiado en monasterios. Pero la Iglesia rechaza estas versiones. 18 años de la vida de Cristo han desaparecido de la historia. ¿Por qué? La bruja de Endor. Una de las historias más inquietantes y prohibidas del Antiguo Testamento es la del rey Saúl, que invocó el espíritu de un profeta muerto por medio de una necromante. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, se relata que Saúl había expulsado de Israel a todos los hechiceros y adivinos, cumpliendo la ley de Moisés. Pero cuando los filisteos se prepararon para la guerra y Dios dejó de responder a Saúl por medio de profetas y sueños, el rey ordenó encontrar una necromante. Disfrazado, Saúl fue de noche a ver a la bruja de Endor. Le pidió llamar al espíritu del profeta Samuel. La mujer dudó, temiendo una trampa, pero Saúl juró que no le haría daño. La bruja inició el ritual y de pronto gritó aterrorizada. De la tierra surgió no un espectro, sino el mismo Samuel en persona, envuelto en un manto. Ella comprendió que tenía al rey delante y se asustó aún más. Samuel estaba indignado. ¿Por qué me perturbas y me haces salir? Saúl le suplicó consejo. El profeta respondió con oscuridad: el Señor se apartó de ti. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo, es decir, muertos. Al día siguiente, Saúl cayó en la batalla, arrojándose sobre su espada. Este episodio plantea preguntas terribles. La necromancia está prohibida en la Biblia bajo pena de muerte, pero funcionó. ¿La bruja realmente llamó al espíritu? ¿Dios permitió esto? ¿O abrió una puerta hacia un lugar al que los humanos no deben mirar? La Iglesia ha debatido durante siglos. ¿Fue realmente Samuel o un demonio tomando su forma? La historia de la bruja de Endor demuestra que los muertos pueden ser perturbados, pero el precio es una maldición. La muerte de Caín. Caín fue el primer asesino, pero Dios no lo ejecutó. En lugar de eso, le puso una señal para que nadie lo matara. La Biblia no dice qué tipo de señal era. Los intérpretes medievales especularon: una marca en la frente, un cuerno, un cambio en el color de la piel. Pero los textos apócrifos hebreos ofrecen una versión más inquietante. La señal de Caín lo hacía inmortal. No podía morir, aunque lo deseara. La maldición no estaba en la muerte, sino en vivir para siempre con su culpa. Una leyenda del libro de los Jubileos cuenta que, muchos siglos después, un descendiente de Caín llamado Lamec, un cazador ciego, lo mató por accidente con una flecha, creyendo que era un animal. El muchacho que guiaba a Lamec vio entre los arbustos a una criatura con un cuerno. Era la señal de Caín. Cuando Lamec comprendió que había matado a su antepasado, en su furia también mató al niño. La maldición siguió su camino. Un asesinato engendra otro a través de las generaciones. Pero existe una versión aún más oscura. Algunos apócrifos afirman que Caín nunca murió. Se internó en la tierra de Nod, un lugar fuera del mundo conocido,
y allí se mezcló con los descendientes de los Nefilim, convirtiéndose en el antepasado de una raza de gigantes. Si la señal de Caín le otorgaba inmortalidad, podría seguir vagando por la tierra hasta hoy, cargando su maldición a través de los milenios. El tercer cielo. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, describe que fue arrebatado hasta el tercer cielo y escuchó palabras inefables que el ser humano no puede repetir. El tercer cielo de 7. La cosmología hebrea antigua presenta una estructura. El primero es la atmósfera, el segundo es el cosmos, el tercero es el paraíso de los justos, el cuarto es la morada del sol y la luna, el quinto es el dominio de los ángeles castigadores, el sexto es el archivo de los juicios donde se registran todas las obras humanas, el séptimo es Arabot, el trono de Dios. Pablo solo llegó al tercer nivel y temió contar lo que vio. ¿Por qué? Los textos gnósticos afirman que cada cielo está custodiado por arcontes, espíritus malignos que no permiten a las almas ascender. Para pasar, hay que conocer nombres secretos y palabras de paso. Pablo los aprendió, pero le estaba prohibido revelarlos. Entonces, ¿qué se encuentra en los cielos superiores a los que ni siquiera un apóstol puede acceder? Resucitados de entre los muertos. En el momento de la muerte de Cristo, ocurrió una resurrección masiva de la que la Iglesia habla muy poco. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53, relata que los sepulcros se abrieron, muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Una resurrección masiva en Jerusalén. Decenas, tal vez cientos de santos muertos volvieron a la vida y caminaron por la ciudad. Un acontecimiento que debería haber sacudido al mundo entero. Pero fuera de esa breve mención en el Evangelio de Mateo, hay un silencio total. ¿Quiénes eran? ¿A dónde fueron? ¿Murieron otra vez o ascendieron? ¿Por qué nadie más dejó registro de un milagro así? Simón el Mago. En el libro de los Hechos, capítulo 8, se menciona a Simón el Mago, un hechicero que intentó comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pedro lo reprendió con dureza. Pero los textos cristianos más antiguos cuentan mucho más. Simón se proclamó Mesías, realizaba prodigios y volaba por los aires con ayuda de espíritus malignos. Fundó una secta gnóstica que enseñaba que el verdadero Dios está oculto y que el mundo material fue creado por un demiurgo maligno. Según la leyenda, en Roma, Simón organizó una demostración pública contra Pedro. Se elevó por el aire para exhibir su poder, pero Pedro oró y Simón cayó desde gran altura y murió. Simón el Mago, el primer anticristo, un hechicero que desafió a los apóstoles y perdió. ¿Qué esconde el Vaticano? El Archivo Secreto del Vaticano es una de las mayores colecciones de textos antiguos del mundo. 85 kilómetros de estanterías, documentos con más de 1000 años de antigüedad. El acceso es extremadamente restringido. Oficialmente, allí se guardan bulas papales, correspondencia diplomática y expedientes de la Inquisición. Pero los curiosos siempre preguntan, ¿qué más? Según los rumores, el Vaticano posee evangelios prohibidos que no entraron en el canon, versiones completas del libro de Enoc, documentos sobre el verdadero origen del cristianismo, correspondencia que demostraría que la Iglesia conocía la verdad sobre civilizaciones antiguas y la ocultó. Algunas leyendas afirman que en los sótanos del Vaticano se guardan artefactos de gran poder, fragmentos del Arca de la Alianza, la lanza con la que atravesaron a Cristo, la auténtica sábana santa, rollos con profecías sobre el fin del mundo. En el año 2009 se abrió una parte del archivo a los investigadores, pero solo documentos anteriores a 75 años. Las secciones más secretas siguen cerradas. ¿La razón? La Iglesia afirma que es para proteger la confidencialidad de las personas mencionadas en los documentos, pero los escépticos sospechan que allí se oculta algo capaz de sacudir los cimientos de la fe. El Vaticano sabe más de lo que dice. La única duda es, ¿cuánto más?